la tercera web de Comunidad, Sociedad y Cultura. Esta es la última web del curso. Y el tema que nos reúne el día de hoy es la teoría de la potenciación. Entonces voy a iniciar esta web conference con una frase que encontré ayer en un artículo que estaba revisando, en el que nos dicen que la Organización Mundial de la Salud considera que el empoderamiento es un concepto esencial en la promoción de la salud. Y ya vamos a ver cómo empoderamiento es lo mismo que hablar de potenciación. Arrancamos definiendo qué es potenciación. En algunos libros ustedes van a encontrar que describen la teoría con el nombre de potenciación y en otros van a encontrar que lo describen con el nombre de empoderamiento. Y es que la palabra viene del inglés empowerment y con la traducción a veces se traduce como potenciación y a veces como empoderamiento. Para efectos del curso lo vamos a llamar potenciación. Entonces, ¿cómo definimos la potenciación? Como un proceso, y es muy importante que se entienda como un proceso mediante el cual las personas, comunidades, adquieren capacidades para controlar sus propias vidas, adquieren capacidades y herramientas para poder desarrollar sus vidas de forma satisfactoria, de forma que las condiciones con las que viven en su entorno les permitan desarrollarse como seres en comunidad, como sujetos en comunidad y puedan desarrollar su potencial. La potenciación hace referencia a aspectos organizacionales, políticos, sociológicos, económicos y espirituales. Y acá me devuelvo a la diapositiva anterior donde hablábamos de un proceso. Entonces, si conectamos esta conceptualización de proceso, es importante entender que ese proceso involucra tanto aspectos políticos como sociológicos, como económicos, como espirituales y como psicológicos. ¿Y por qué? Porque una comunidad puede tener mucho empoderamiento, pero si no hay las condiciones políticas para que ese empoderamiento se pueda realizar y ese empoderamiento lleve a un buen puerto, pues no se va a poder lograr la potenciación. Y pongo de ejemplo, sin querer tener una postura política, pero la coyuntura política que está teniendo Venezuela en este momento es un claro ejemplo de cómo a pesar o cómo aunque los sujetos y las comunidades tengan las herramientas y tengan los recursos, si no están en un contexto que sea favorable, pues en este caso no hay cómo luchar contra el sistema o, como estamos viendo en los noticieros, pues eso ha costado mucha sangre, muertos, hambre y demás. Aspectos económicos, aspectos espirituales, eso lo vimos en la primera unidad del curso, y cómo todo lo que representa la cultura en cuanto a aspectos espirituales, en cuanto a aspectos culturales, en cuanto a tradiciones, pues también determina cómo se comporta el sujeto en comunidad y cómo esas características que lo hacen tener sentido de pertenencia, lo hacen tener sentido de comunidad, le va a permitir lograr una potenciación, le va a permitir empoderarse para poder cumplir los objetivos de vida que tenga. Luego, la teoría de la potenciación toma distintas formas porque, y ya lo veremos más adelante, que esta teoría se centra no en resolver los problemas, sino, digamos, directamente el problema. Les voy a poner el ejemplo Venezuela nuevamente, sino que se va a encargar de encontrar cuáles son los aspectos positivos que tienen tanto la persona como las comunidades para potenciarlo y a través de las herramientas con las que cuenta y no con las herramientas de las que carece lograr la potenciación. Y un aspecto muy importante de reconocer de la teoría de la potenciación es que, como dice, la conceptualización es un proceso y ese proceso es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar en constante cambio, porque las dinámicas de los contextos son dinámicas, no son estáticas, son en espiral, entonces va a haber situaciones en las que no sabemos, por ejemplo, ahorita en Venezuela cómo vaya a terminar de reaccionar la comunidad internacional y qué efecto vaya a tener eso sobre las comunidades venezolanas, sobre las comunidades venezolanas que están en el exterior y que no tienen regulada, por ejemplo, también su estadía en otros países. A eso se refiere con que es estática y no es
es dinámica y no es estática. Y ese sentido de potenciación, pues no es permanente, no es que si una persona ya logró un objetivo potencializando los aspectos positivos que tiene en su vida y en su comunidad, eso pues ya le va a servir para toda la vida, porque resulta que frente a cada reto que se presenta en su vida personal o se presenta en su comunidad, pues va a tener que encontrar las estrategias que va a utilizar para potencializarse y va a tener que encontrar cuáles son los aspectos positivos que tiene para agarrarse de ahí y poder potencializarse. Hay dos aspectos fundamentales a la hora de hablar de potenciación, pero antes de seguir les quiero pedir el favor que me confirmen si me están escuchando bien y están viendo la presentación. Sí, señora, se escucha muy bien, gracias. Listo. Entonces, les decía que hay dos aspectos fundamentales para hablar de potenciación y es la autodeterminación individual y la participación democrática en la vida comunitaria. Aquí hace referencia a la autodeterminación individual, es la capacidad para tomar decisiones y resolver por sí misma problemas que afectan la vida propia. Entonces es muy importante para que un sujeto sea actor de cambio en la comunidad que primero haya autodeterminación individual. Entonces les pongo otro ejemplo. Supongamos que en la comunidad donde yo vivo, en mi barrio, estamos teniendo problemas con la recolección de basuras y eso ya está teniendo un efecto en que mi hijo se está enfermando por los olores que hay, por la contaminación que hay, por los ratones que genera esa mala, inadecuada recolección de basuras. Entonces, pues, mi opción podría ser quejarme simplemente y decir, ah, la alcaldía no hace nada y yo pago impuestos, o me autodetermino y empiezo a buscar alternativas. Y entonces pongo en Google entidades especializadas en recolección de basuras y encuentro cuáles son las instituciones a través de las cuales yo puedo canalizar la necesidad que tiene mi barrio. Y no solo me quedo pensando en tenemos un problema, sino desde mis herramientas individuales, yo cómo puedo ayudar a potencializar un problema que es mío porque tengo a mi hijo enfermo y un problema de la comunidad porque tenemos ratones y basuras regadas. A eso hace referencia la autodeterminación individual. Y luego hablamos de la participación democrática en la vida comunitaria. Y esa participación lo resalta la teoría como democrática porque aunque yo me haya determinado y aunque yo crea que el camino sea buscar las instituciones, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, que yo diga, el camino es escribir a la Secretaría de Salud, ir a radicar un derecho de petición a la Secretaría de Salud, pero si mi comunidad dice no, por ahí no es, lo que primero hay que hacer es enseñarle a los vecinos a reciclar. Si en la participación democrática vemos que esa es la alternativa que gana, la democracia pues tiene que hablar por toda la comunidad. Yo no puedo imponer cuál sea la respuesta si es un problema comunitario. Si es un problema individual, mi autodeterminación sí me tiene que ayudar, me tiene que llevar a evaluar las alternativas que son más adecuadas para resolver la problemática que tengo en ese momento. Y entonces en este tema de participación comunitaria democrática hablamos de escuelas, vecindarios, grupos de voluntariado, grupos de autoayuda y redes. Todas estas comunidades, y ese concepto lo vimos en la primera unidad, todas estas comunidades que van a encontrar capacidades para fortalecer y así resolver o mitigar, más bien hablemos de mitigar, las problemáticas sociales que se están presentando. ¿Y por qué hablamos de mitigar? Y este concepto también es importante, y es porque se puede presentar que si intentamos una vez y no lo logramos, dos veces y no lo logramos, pues la comunidad pueda sentirse en desesperanza y decir, por más de que intentemos, no logramos nada. Entonces, no hablamos de que solucionamos un problema al 100%, sino que mitigamos la problemática que se está presentando. Entonces, frente al tema de las basuras, el ejemplo que les pongo, ahí probablemente empezamos a mitigar con acciones pequeñas, que los vecinos aprendan a reciclar, que no boten sobras de comidas porque se están generando roedores, que uno de los vecinos vaya y radique un derecho de petición, con aproximaciones sucesivas y acciones pequeñas, ir logrando la transformación que requiere la problemática comunitaria. Entonces aquí voy a hacer un pare y les voy a preguntar y les cedo el micrófono para que la que quiera participar me cuente hasta aquí qué ha entendido de la teoría de la potenciación.
¿Qué es la potenciación? ¿Y por qué potenciación y empoderamiento es lo mismo? ¿Quién quiere participar? ¿Alguna voluntaria? Listo, entonces yo les digo. Potenciación y empoderamiento. Janet levantó la mano. Adelante, Janet. Bienvenida. Hola, gracias. Buenas tardes. Potenciación se refiere a la capacidad que tienen los miembros de una comunidad de organizarse para transformar su realidad y cambiarse a sí mismos. Las oportunidades de acción a través de estrategias organizadas son las que permiten, y en ese sentido son sinónimos, la potenciación, el empoderamiento, porque es una capacidad. El fortalecimiento es una capacidad, entonces van a tener la posibilidad de enfrentar la situación problemática en la que se encuentren, tomar decisiones, prepararse para hacer cambios en su entorno y cambios en sí mismos. Muy bien, Janet. Sí, son sinónimos empoderamiento y potenciación. Y además, como les decía, es importante tener en cuenta que esta teoría viene del inglés y en inglés se llama empowerment. Y al hacer la traducción al español, en algunos casos lo traducen como potenciación y en otras como empoderamiento. Y como nos decía Janet, básicamente la teoría de la potenciación se centra en las capacidades. No nos vamos a centrar en los problemas, sino en las capacidades. Para resolver un problema no nos centramos en el problema, sino en las capacidades. No que no tenemos, sino que sí tenemos y cómo potenciamos esto para que nos ayude a resolver el problema. Esa es la tesis central de esta teoría. No nos centramos en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos y a través de eso cómo logramos transformación y cómo a través de esa transformación logramos el objetivo que queremos, tanto individual como comunitario. Muchísimas gracias, Janet. Si alguna quiere prender su cámara, las invito porque como habemos 4, pues está chévere esta conversación como más personalizada. Y entonces aquí también hablábamos de los 2 elementos fundamentales para que la teoría de la potenciación o para que la potenciación se pueda llevar a cabo, la autodeterminación y la participación democrática en la vida comunitaria. La potenciación le otorga un protagonismo a la vida social ante múltiples violencias estructurales que generan desigualdad. Y ese concepto de desigualdad pues es un constructo que a lo largo de su vida profesional como psicólogas, casi que en cualquiera de los campos de acción donde ustedes vayan a estar, organizacional, jurídica, comunitaria, clínica, pues ustedes se van a tener que enfrentar a un consultante o un trabajador que viene en condiciones que son desiguales, pero que no le podemos decir, no, pues si no hay agua en su barrio, pues de todas maneras tiene que venir a trabajar y llegar aquí a las 8. No, tenemos que entender cuáles son las condiciones de ese sujeto y cómo lo ayudamos, no con lo que no hay, sino con lo que sí hay, a que se pueda empoderar. Y entonces hablamos de violencias estructurales como violencia política, y en este caso es una violencia que ha atravesado muchísimo la historia de nuestro país y ha sido los grupos armados. Y ahorita estamos en un proceso de paz y estamos en un proceso de grupos de disidencias y de otros grupos armados que siguen teniendo un control político de algunas zonas de nuestro país. Y eso pues tiene un efecto en los sujetos y las comunidades de nuestro país. Y esa es una gran violencia estructural que ha atravesado la historia de Colombia. Luego también tenemos violencias estructurales, y entonces acá la violencia estructural simbólica. Y pongo el ejemplo de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, es una violencia estructural porque el sistema hace que una condición de ellos los haga ser más vulnerables a no poder garantizarles sus derechos. Entonces, históricamente la comunidad LGTBIQ+, ha tenido que vivir casi que durante muchos años en las sombras, incluso en algún tiempo se consideró la homosexualidad como un trastorno psicológico y eso era desigual frente al resto de individuos. Entonces era común que las personas que abiertamente eran homosexuales tuvieran 2 opciones de trabajo, o ser estilistas o ejercer las actividades sexuales pagas.
no tenían otra opción, porque si querían abiertamente ser homosexuales, pues tenían las puertas cerradas. Eso es una violencia estructural. Otra violencia estructural es la violencia económica, y aquí pongo el ejemplo de los niños y el trabajo infantil. El trabajo infantil, además de ser una violencia estructural, es un delito. En Colombia los niños no pueden trabajar. Entonces es una violencia estructural porque ese niño, esas horas en las que está trabajando, hace que no esté en la escuela estudiando, y entonces es desigual frente a los otros niños de la misma edad que sí están recibiendo educación y se están formando para en un futuro poder recibir educación superior y poder tener un trabajo digno. Otra violencia estructural, en este caso cultural, es las violencias basadas en género. Entonces, pues en este caso también, históricamente las mujeres y como los roles de género que se le asignaron a las mujeres las han puesto en desventaja frente a los hombres. Y entonces acá hay miles de ejemplos. Por ejemplo, la economía del cuidado. Las mujeres hoy, a pesar de que ya tenemos políticas públicas y tenemos leyes y tenemos delitos que nos protegen, digo un delito que nos protege es porque se logró tipificar la conducta de homicidio a mujeres como feminicidio, y eso incrementa la pena para quienes cometan ese delito. Históricamente, aún hoy, que les decía que a pesar de que, aunque ya tenemos todos estos mecanismos que nos protegen, las mujeres tienen más trabajo de cuidado no remunerado frente a los hombres. Las mujeres somos quienes somos cuidadoras, nos encargamos de los hijos, nos encargamos del almuerzo, nos encargamos del aseo de la casa, y al tiempo nos toca salir a trabajar, y al tiempo nos toca llegar a hacer tarea con los hijos, y eso no está equilibrado entre hombres y mujeres, aún hoy en el año 2024, y eso es una violencia estructural. Y estos son los ejemplos de violencia estructural. Sin embargo, les voy a contar cómo a través del empoderamiento de las comunidades, pues la historia se ha podido cambiar un poquito. Entonces, en temas de violencia política, pues el gran ejemplo fue nuestro acuerdo de paz, en el que se involucró tanto a las víctimas del conflicto, como a los militares que habían participado, como a los grupos armados, y se llegó a una conciliación que llegó a un acuerdo de paz. Eso es empoderamiento. Violencias simbólicas en cuanto a la comunidad LGTBIQ+, ellos hoy ya tienen los mismos derechos que tenemos los que somos heterosexuales. Se logró que se quitara del DSM-3 la tipificación de homosexualidad como un trastorno mental. Ellos ya están en todas las esferas públicas y no están relegados a ser o estilistas o trabajadores sexuales, y eso se ha logrado a través del empoderamiento. ¿Cómo? Y es otro concepto muy importante de tener en cuenta, y es a través de la participación ciudadana. Entonces, todas las comunidades involucradas en estas violencias estructurales, han utilizado las marchas para salir a protestar de forma pacífica, en algunos casos no, pero en términos generales en forma pacífica, haciendo uso de un derecho que les da la Constitución, que es la participación ciudadana, haciendo uso del voto, participando en el diseño y evaluación de políticas públicas, a través de acciones de tutela, cuando se les ha negado el derecho, por ejemplo, que pasaba antes, que a las niñas que estaban en colegios y quedaban embarazadas, les negaban el derecho a la educación. A través de acciones de tutela se ha logrado, y eso es participación ciudadana, que bajo ninguna circunstancia a ninguna mujer y a ningún individuo en Colombia se le quita el derecho a educarse, ni se le quita el derecho a trabajar en la esfera que quiera, sea cual sea su orientación sexual. En cuanto a violencia económica, les decía que es un delito. Está tipificado el padre que tenga a su hijo trabajando, el bienestar familiar lo retira porque eso es un delito, y ahí empieza un proceso penal, y eso es participación ciudadana. Y en cuanto a mujer, en cuanto a violencias basadas en género, pues también a través de la participación ciudadana y los movimientos sociales se ha logrado mucha transformación que ha surgido del empoderamiento de las mujeres. Entonces, justamente este año se cumplen 70 años de el movimiento sufragista en Colombia. Las mujeres hace 70 años y mucho más de 70 años lucharon en las calles, empoderándose ellas y rompiendo todas las imposiciones culturales que habían en 1954. Hace 70 años era 1954 y las mujeres estaban relegadas a la casa y no podían salir. Pero esas mujeres se determinaron de forma individual y salieron a las calles a marchar, y lograron que ustedes y yo hoy podamos votar. Y este año se cumplen 70 años de ese movimiento sufragista.
esos son los ejemplos de las violencias estructurales que tenemos y cómo a través de la participación ciudadana y del empoderamiento se han logrado cambios en el sistema que han favorecido el desarrollo de políticas públicas, el decremento de casos de violencia de género, el que los niños estén estudiando, entre otros. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, señora. Listo, entonces yo sí les pregunto, frente a las violencias estructurales, y es importante que el concepto quede claro porque este tema sale en la prueba objetiva cerrada, que es la última tarea. Entonces, que apropien los ejemplos, porque se les van a pedir ejemplos, y apropien los conceptos. Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Me escuchan? Había cerrado mi micrófono. ¿Me No, escuchan? señora. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, sí. Listo. Entonces, ahora hablamos de los niveles de la potenciación, de la teoría de la potenciación. Y aquí vale la pena recordar que hablamos que esto es algo dinámico y es algo que va en espiral. Es decir, no es que del punto 1 pasemos al punto 2 y luego al punto 3, no. Puede que primero se dé a nivel comunitario, luego a nivel organizativo, luego a nivel individual, porque no es un paso a paso, sino recuerden que esta teoría es dinámica, porque esto va a depender de la naturaleza del problema y va a depender de las características de la comunidad que estamos interviniendo nosotros como profesionales en psicología. Y ahí es donde se conectan los conceptos que vimos en las dos primeras unidades. Ahí es donde se conecta cómo el modelo ecológico de Bonfer-Werner nos va a poder permitir ver cómo nos aproximamos a una problemática. Si tenemos que arrancar desde el macrosistema, desde el mesosistema o desde el microsistema. Pero eso va a ser particular a cada una de las comunidades con las que estamos trabajando y a la naturaleza del problema que estamos interviniendo. Entonces nos dice Zinnerman que los procesos y resultados que operan en los niveles individual, organizacional y comunitario son los niveles sugeridos que toma la teoría de la potenciación. Entonces nos habla de tres análisis: el análisis individual, el análisis organizativo y el análisis comunitario. Entonces, desde la parte individual nos dice que ese nivel, el nivel individual, tiene un proceso y tiene un resultado. ¿A qué se refiere con proceso? Y es lo que veíamos también en una de las diapositivas, y es cómo mi autodeterminación me hace saber cuáles son las habilidades que yo tengo. Yo tengo que saber si en mi comunidad me dicen, Mónica, tú eres la que se va a encargar de recoger el dinero, y yo digo como, no, me va súper mal con las cuentas. Yo tengo que saber cuál es mi habilidad individual para saber si ejecuto esa tarea o le digo a otra persona del equipo, no, tú por favor, encárgate de la parte de las finanzas porque no se me va bien, pero a mí se me va bien las comunicaciones, entonces yo me encargo de eso. Entonces, a nivel individual, el primer proceso es aprendizaje de habilidades para la toma de decisiones y reconocer cuáles son las habilidades que yo tengo para tomar decisiones. Entonces, una decisión a una escala muy pequeña es decir, yo sirvo para esto o yo busco otra actividad para mí. El manejo de recursos y el trabajo con los demás, porque aunque el proceso de potenciación sea individual, les voy a poner el ejemplo, una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, que su esposo ejerce violencia económica sobre ella, es decir, que la tiene amenazada con que si usted se va no le voy a dar plata para los niños, usted no va a tener para comer, ¿quién le va a pagar el arriendo? Aunque sea a nivel individual el proceso de potenciación, pues sí que va a tener un efecto sobre el trabajo con los demás. ¿Por qué? Porque seguramente esa mujer empieza a activar sus redes de apoyo, le pregunta a su mamá, le pregunta a sus hermanas, la orientan, y entonces eso es trabajo con los demás, aunque el resultado sea solo para mí. Eso en cuanto al proceso de potenciación del nivel individual. Ahora, ¿cuáles son los resultados de ese proceso de potenciación? Pues que se adquiere un sentido de control, y si no se adquiere al 100%, al menos se empieza a construir. Y el sentido de control, si yo ya sé que yo tengo el control de esta situación o la estoy empezando a tener, pues me va a permitir aumentar mi autoeficacia. Y si yo aumento mi autoeficacia, acuérdense que ese es el primer nivel que se tiene en cuenta para hablar de empoderamiento.
conciencia crítica, porque me va a poder permitir discernir entre si me voy por este camino o me voy por este camino. Y comportamiento participativo, porque recuerden que la participación ciudadana es fundamental para hablar de empoderamiento. Luego tenemos el nivel de análisis organizativo, en el que hablamos de procesos como oportunidades para la participación en la toma de decisiones, responsabilidades compartidas, liderazgo compartido. Y entonces acá sí ya empezamos a analizar el proceso a nivel comunitario. Entonces hay responsabilidades compartidas, que hayan problemas de basura en mi barrio, no solo lo voy a resolver yo con mis ideas, sino que hay responsabilidades compartidas. Uno se va a encargar de enseñarle a los vecinos a reciclar y otros se van a encargar de poner los derechos de petición. Y probablemente otros de hacer unas brigadas de limpieza de lo que podamos hacer, que esté en las manos de los vecinos. Y liderazgo compartido, pues también muy pegado a las responsabilidades compartidas. ¿Cuál es el resultado del nivel organizativo? Hablamos de competencia efectiva en el manejo de recursos, de redes de trabajo, de la creación de redes de trabajo, y aquí también entonces vinculamos este concepto con una de las teorías, o con todas las teorías mejor, que vimos en la unidad pasada, específicamente con la teoría de las redes sociales y la importancia de conocer cuál es la relación que se forma en las redes, cómo están afianzadas esas relaciones, para hablar de redes de trabajo e influencia política. Y el tercer nivel es el nivel comunitario, que hablamos de procesos como acceso a recursos de la comunidad, apertura de estructuras mediadoras y tolerancia a la diversidad. ¿Cuáles son los resultados obtenidos desde este nivel? Coaliciones organizativas, liderazgo plural, habilidades participativas de los residentes en la vida comunitaria. Estos tres niveles, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? Listo, chicas, entonces avanzamos. Listo, entonces aquí Sánchez nos dice sobre el empoderamiento psicológico, sobre el empoderamiento individual, y es otro concepto bien importante a tener en cuenta, y es la noción de poder, o el constructo poder. ¿Y a qué nos referimos con poder? No poder desde el control, sino desde el yo puedo ejecutar porque tengo la capacidad de. Entonces de ahí la idea de trabajarlo como una variable psicológica. Y en el centro del esquema está el ejercer control sobre sus acciones. Y para poder ejercer el control sobre sus acciones, ya lo vimos acá en uno de los niveles de análisis, en el individual, está el sentido de control como resultado del aprendizaje de habilidades para la toma de decisiones. ¿Qué otras variables están en relación con el empoderamiento psicológico? Hemos hablado un montón de la autoeficacia, de la personalidad, de aspectos cognitivos, aspectos motivacionales, el autoestima y la toma de decisiones, que son otros constructos que favorecen o no que se pueda lograr el empoderamiento que requiere el individuo. Entonces, autoeficacia hace referencia a cómo percibo yo de si yo soy eficaz, si yo tengo las herramientas para llevar el control financiero de mi comunidad de vecinos. Entonces, yo tengo que saber si soy eficaz para eso, y yo cómo me autodefino a mí mismo de si tengo esa habilidad o no. La personalidad, pues son los rasgos y el temperamento que cada individuo tiene para enfrentar una situación. Aspectos cognitivos de tipo actitudes, y el concepto actitud lo vimos en la primera unidad, y una actitud es un juicio valorativo positivo o negativo que se tiene de una persona, de una situación, de un evento, de una marca, y esa actitud es el antecedente próximo de la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto sea mi actitud, es más probable que yo me comporte. Y en la primera web les poníamos el ejemplo. Si mi actitud frente al reciclaje es positivo, es decir, si yo creo que efectivamente reciclar tiene un efecto para disminuir el cambio climático, y si yo creo que a través del desecho de mis basuras yo contribuyo a que haya menos calentamiento global, esa es una actitud positiva frente al reciclaje. Entonces,
y eso es lo que yo pienso. Entonces va a ser más probable que yo ejecute esa conducta. Entonces yo sí me voy a tomar el tiempo de separar mis basuras, de filtrar el aceite y guardarlo para irlo a entregar a un lugar específico y no verterlo en la cañería, porque mi actitud es positiva. Si mi actitud fuera negativa y yo digo, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo bote o no el aceite si finalmente hay 40.000 personas que lo hacen, yo por qué no? Entonces, si esa es mi actitud, si ese es el juicio que yo hago, pues es menos probable que yo recicle. Aspectos motivacionales, y la motivación pues está determinada con también los valores, a qué le doy valor yo y cómo me comporto. El autoestima, que está muy relacionado con la autoeficacia y es pues no solo como si me quiero o no, sino cómo me valoro. Entonces yo tengo valor porque logré tener un impacto con mi comunidad y yo creo que yo también estoy teniendo un proceso de transformación y eso pues tiene efecto en la toma de decisiones. Y es y está científicamente comprobado que el empoderamiento incrementa la satisfacción y la confianza en los individuos y la autoeficacia. Entonces, si yo logro incidir, si en mi barrio yo fui la encargada de ir a llevar el derecho de petición a la Secretaría de Salud y yo logro incidir en que la Secretaría de Salud venga y revise mi barrio, eso me va a generar satisfacción y va a generar confianza en mí. Entonces, la próxima vez que haya un problema comunitario, yo voy a decir, listo, entonces yo ya conozco cuáles son las instituciones a las que ir a tocar la puerta para que nos ayuden a solucionar nuestras problemáticas. Y entonces hasta acá hemos visto la teoría de la potenciación. Hemos visto cómo se define, cuáles son los niveles que tiene, cuál es la relación de las violencias estructurales con la potenciación y con la participación ciudadana. Y ahora vamos a ver un tema muy importante y es el rol del psicólogo desde esta teoría de la potenciación. ¿Qué se les ocurre que puede hacer un psicólogo en su ejercicio desde esta teoría? ¿Quién me dice que de todo lo que hemos hablado hasta acá, cuál podría ser el rol de un psicólogo desde la teoría de la potenciación? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima o si no? Laura, adelante Laura. Tienes el micrófono bloqueado todavía, Laura. Laura Marcelo, que tiene la mano levantada. O si quieres lo pones en el chat y yo te leo. Ah, bueno, y Janet también estaba participando y no había visto. Dice, puede ser un mediador. Laura está escribiendo. Mari, no sé si de pronto Mari tú tengas alguna idea. ¿Qué se te ocurre que pueda ser el rol del psicólogo desde esta teoría? ¿Aló, profe, me escucha? Te escuchamos. Profe, pues yo pienso que nosotros desde el rol de psicólogos somos como unos intermediarios para vincular, digamos, como a la comunidad, ellos representados como actores principales, ¿sí? Y yo pienso que nosotros somos como ese puente para que ellos puedan construir, pues, digamos, ideas o alternativas para que ellos puedan favorecerse en su vida y en el bienestar de la comunidad. Muchas gracias, Mari. Dice Janet, es el agente encargado de facilitar los procesos de fortalecimiento y con ello se considera que tenemos un rol transformador. Y Laura dice, se centra en ayudar con sus conocimientos previos a resolver cada problema. Ruth, no sé si quieras complementar algo a lo que las compañeras han compartido. Bueno, pues rescato algo de lo que dijo Mari y es el rol de la comunidad y cómo se conecta con el rol del psicólogo y ya les voy a contar por qué. Entonces esta teoría es bien importante y es mucho más relevante en nuestro programa porque recuerden que nosotros tenemos una impronta social comunitaria y, y esta teoría es, digamos, muy abanderada en nuestro trabajo, ya que
Desde esta teoría se marca la ruptura de algo que llamamos el binomio clásico de sujeto-objeto de investigación o objeto de trabajo. Desde el enfoque de la potenciación, todos son sujetos y objetos de investigación. ¿Eso qué significa? Que el psicólogo deja de ser un mero observador que llega a mirar, a preguntarle a la gente cuáles son sus problemas y yo se los voy a resolver, yo le voy a decir porque yo soy experto, entonces le voy a decir para el problema de inseguridad que hay en su barrio, qué es lo que vamos a hacer, porque esto ya lo apliqué en otro barrio y funcionó. No. Cada comunidad es particular y cada comunidad tiene el rol central para los procesos de transformación. Entonces, ¿qué hace un psicólogo? Guiar ese proceso y ayudar, más bien no ayudar, sino guiar desde sus conocimientos epistemológicos a las comunidades a encontrar cuáles son esas capacidades que van a potenciar para que ellos, a través de esa potenciación de esas capacidades, logren el proceso de transformación y logren mitigar la problemática que están presentando. Por eso hablamos de la ruptura del binomio clásico del sujeto y objeto, porque no vamos solo a observar y a decir, ah, ya le tengo la solución porque ya lo hice en otro barrio, no. Nosotros involucramos y le damos el papel central desde esta teoría a la comunidad. Esta perspectiva viene del modelo de acción social propuesto originalmente por Kurt Lewin, a través del cual se abordan problemas sociales de forma científica y realista. Y esto es bien importante porque pues esto se hace de forma responsable y con principios científicos que ayudan a respaldar estos procesos. Y acá hay un ejemplo bien interesante en nuestro contexto y es la Comuna 13 de Medellín. No sé si han tenido la posibilidad de conocer la Comuna 13 de Medellín o de haber escuchado la historia de la Comuna 13 de Medellín. Laura, todavía No, tienes la... Janet, cuéntanos. no, señora. Bueno, pues la Comuna 13 de Medellín es un barrio en Medellín que estuvo mucho tiempo marginado por la violencia, por el enfrentamiento de grupos armados dentro de la ciudad, que eso es algo, pues, como bien particular en Colombia, porque generalmente fue en el campo y en la ruralidad donde hubo el enfrentamiento de grupos armados. Entonces hay un momento muy doloroso de la historia de la Comuna 13 y es una toma que hay en la que sacan muchachos de sus casas, enfrente de sus madres, los asesinan. Y ese lugar, pues era un lugar muy peligroso y era un lugar además muy lleno de dolor y de resentimiento. Y a través de un proceso de transformación artístico lograron darle la vuelta a ese lugar que era peligroso a un lugar hoy que representa cultura, que genera muchos millones al año, porque ha traído muchísimo turismo, que representó una alternativa de vida para los chicos que antes se tenían que dedicar al sicariato casi que por ley y ahora se están dedicando al arte, solo o más bien a través de procesos de transformación, a través de el baile, a través de grafitis, lograron transformar no solo una comunidad y un territorio, sino casi que toda una ciudad, porque si ustedes tienen amigos extranjeros o incluso ustedes mismos, ir a la Comuna 13 se volvió un paseo obligado cuando uno va a Medellín. Entonces, a eso hace referencia cómo a través de estándares científicos sí se logran procesos de transformación. Y en Medellín hay otro ejemplo, la cultura metro. Si alguna vez han tenido la posibilidad de subirse a un metro en Medellín versus el Transmilenio en Bogotá, hay evidencia de cómo al sentir sentido de comunidad y al sentir que este metro es mío y yo lo cuido porque es mío y si fuera mi carro pues yo no lo dañaría porque es mío, la gente se logran procesos de transformación y esas estaciones de metro son bonitas, no están rayadas, versus como nos toca a nosotros ver en Bogotá que rompen nuestro Transmilenio porque no hemos logrado ese sentido de empoderamiento, de entender que esto es mío, eso no es del Estado, eso es mío. Y acá, desde el rol del psicólogo, surge una dupla muy interesante que es la unión de la investigación y la acción. Y de hecho es un método cualitativo de investigación que es el IAP. Seguramente también ya en sus otros cursos han escuchado hablar del IAP. Investigación porque examina fenómenos sociales y acción porque se orienta a la resolución de problemas, no centrándose en el problema, sino centrándose en las capacidades que hay para potenciar. Entonces no nos centramos en que Bogotá es de todo y no es de nadie, sino miremos qué capacidades hay para hacerle entender a la gente que el Transmilenio es de todos. Ese es el rol del psicólogo desde la teoría de la potenciación. Entonces, sí está muy
muy en línea con lo que las compañeras compartían. Ay, que se me perdió, acá está. Con lo que las compañías compartían sobre ser un agente encargado de facilitar los procesos de fortalecimiento como facilitadores, pero quien tiene el rol principal siempre es la comunidad o el individuo. Nosotros orientamos y facilitamos desde técnicas científicas que ellos se puedan aproximar a encontrar sus capacidades. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, nos ha rendido un montón. ¿Alguna pregunta sobre la teoría de la potenciación? Y si no hay preguntas, pues entonces vamos al segundo punto del encuentro del día de hoy, que es hablar de la prueba objetiva cerrada. La tarea número 5 es una prueba objetiva cerrada. Me imagino que ustedes ya en algún otro de sus cursos han presentado pruebas objetivas cerradas. Es básicamente un cuestionario con un enunciado y unas opciones de respuesta. Entonces la recomendación es que, porque tienen una opción de presentación de la prueba, la recomendación es que en el momento que la vayan a presentar, pues estén en un lugar que tenga una iluminación adecuada, que tengan una conexión adecuada a internet, que tengan una iluminación adecuada. Para los otros cursos ya han hecho prueba de reconocimiento de proctoring, entonces no es necesario que lo vuelvan a hacer. Es importante que no abran otras páginas mientras están presentando la prueba y que no le vayan a tomar pantallazos a la prueba porque el, el campus detecta eso. Entonces, ¿cómo se presenta la prueba? Entonces, la prueba equivale a 125 puntos de los 500 puntos. En esta fase se evaluarán los contenidos de las 3 unidades. La primera unidad era sobre la conceptualización de las categorías comunidad, sociedad y cultura. La segunda unidad es sobre la teoría general de los sistemas, la teoría de las redes sociales y el modelo ecológico de Onfer-Werner. Y la tercera unidad es esta que estamos viendo, que es la teoría de la potenciación. Y la prueba POC reúne la globalidad de las 3 unidades. Importante que recuerden revisar la guía para procedimientos de registro para hacer la prueba. Esta información está desactualizada. Es un intento permitido, van a tener 20 preguntas, 25 preguntas y tienen 90 minutos para la presentación de la prueba. ¿En dónde lo encuentran? Lo encuentran en el entorno de evaluación final, tarea 5. Ahí dan clic y empiezan a contestar su prueba. Si tienen alguna dificultad con la presentación de la prueba, ustedes toman un pantallazo de la dificultad que están presentando y lo envían a soporte.campus@unad.edu.co. Entonces, importantísimo que copien ese correo por si presentan algún problema con la plataforma, inmediatamente informen a soporte.campus, porque si ustedes me escriben, profe, yo no pude presentar la prueba, yo les tengo que preguntar, porfa, muéstrame el correo en el que le preguntaste a soporte para yo poder reabrir esa prueba, en los tiempos que se pueda reabrir esa prueba. ¿Listo? Hasta acá. ¿Alguna pregunta sobre el POC, sobre la tarea que cierra hoy, sobre la teoría? Janet, adelante. Tengo una pequeña duda. Primero, también tenemos mis compañeras no pudieron presentarse a esta reunión, pero tenemos una duda. Revisamos recién ayer, nos han calificado la actividad anterior y nos quedamos todas con la duda porque, claro, ha pasado tanto tiempo desde el momento del cierre y pues, ya el tiempo que llevamos trabajando en esta, pero todas estuvimos como, si yo creo que yo participé oportunamente, yo creo que compartimos información y a todas nos calificaron muy exactamente igual, con un no categórico escrito en mayúsculas de no participó oportunamente y no hizo las retroalimentaciones. Y todas nos quedamos con un sinsabor porque no nos hacen retroalimentaciones en el foro. De alguna manera ese poner la información allí es un poco nosotros, pues obviamente por los temas laborales, por los temas de trabajo, nos comunicamos muy bien a través de WhatsApp. Entonces, el foro realmente se vuelve ese lugar donde se crea un registro más como para que el tutor sepa que el grupo está moviéndose en cierta dirección y no necesariamente porque, pues, a nosotros nos toca liderar, no tenemos la esperanza de que nos lidere el tutor
en nuestro proceso. Entonces nos organizamos es en el WhatsApp y allá de alguna manera como que comunicamos, que quede claro que todos hemos participado, etcétera. Entonces nos quedamos un poquito como frustrados porque pues igual nos fue más o menos bien, porque todo lo demás excelente, pero eso de que nos bajaron a 88% por ese tema de la entrega y nos pareció como injusto. Y lo otro es sobre esta actividad que estamos haciendo hoy. Normalmente nos piden, el anterior era un podcast, esta vez es un video, pero no hay como mayores datos. Entonces, algunos compañeros porque son tímidos, porque las compañeras les da pena de pronto prender la cámara o no tienen la calidad de imagen. Total que empiezan las dudas sobre si debe ser en una reunión, cuál es el tiempo límite de este video, si podemos grabarlo, que fue lo que yo les sugerí, porque todas tenemos, increíblemente, todas tenemos horarios distintos. Yo me he robado un tiempito aquí dentro de mi jornada laboral para asistir a esta reunión. Tengo compañeras que entran a trabajar a las 12 del día y salen a las 10 de la noche. Tengo compañeras que laboran los fines de semana. O sea, ha sido difícil, a lo largo del periodo de este intersemestral ha sido difícil coordinarnos. Entonces, la manera más sencilla es cada quien graba su diapositiva, se filma en PowerPoint y luego hacemos un MP4 de todo el documento compartido. Pero no tenemos claro cuál es el tiempo límite, porque no hay una directriz clara de si tenemos que salir en cámara, si nos tenemos, bueno, no sé, esa es como la duda de esta entrega. Discúlpame, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Janet o Janet? Janet común y corriente. Janet, listo. Bueno, pues primero, frente a la primera preocupación sobre que el tutor no retroalimentó adecuadamente, te entendí que esa es la primera preocupación. Sí, no, nunca nos retroalimentó, es más como ese sinsabor que deja que no te retroalimentan y luego a todos nos calificaron como ustedes no participaron oportunamente y nos hemos quedado como algunas compañeras decían yo ni me acuerdo, pero a mí me parece que sí, porque además es algo que en general hemos ido manteniendo como grupo, todas participamos, nuestras actividades las hemos entregado y no como cuando uno anota a la gente que no hizo nada. Hemos sido un grupo, este ha sido un grupo en el que todos están presentes. Entonces yo te Entonces voy a es pedir como un favor, injusto. te voy a pedir un favor y es que a través del correo interno del curso, yo soy la directora del curso, tú envíes un correo a tu director con copia a mí, yo soy Mónica Agudelo, ahí me encuentras como directora de curso, manifestando esa preocupación. Ok, Profe, no estoy de acuerdo que me hayan bajado en este criterio de la rúbrica porque nosotros no recibimos retroalimentación y sí participamos. vale. Lo siguiente es que nuestro campus virtual funciona como un salón de clase. Entonces es un salón donde hay 5 compañeros. Y en Ujú. nuestro modelo pedagógico es muy como la potenciación, nosotros construimos Colaborativo. y nosotros construimos el conocimiento de forma colaborativa, construimos el conocimiento. He ahí la razón por la que nosotros no tenemos clases magistrales, sino que llamamos a esto una web conference, porque construimos el conocimiento entre todos. Por eso, por ejemplo, te agradezco mucho que hayas prendido tu cámara, porque una cosa es ver foticos y otra cosa pues es ver que hay al otro lado alguien que está prestando atención a lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, entiendo que pues uno también está en sus temas laborales, una chica está con la mamá en el médico, pero quieren estar atentos porque sé que las dinámicas de la vida son así. Y en ese sentido, pues es importante, ahí está Carmen que está en la clínica con la mamá, gracias por prender tu cámara. En ese sentido es importante reconocer que lo que ustedes hagan en sus grupos de WhatsApp es más como para dinamizarse ustedes, pero sí tiene que estar en el foro, porque yo no tengo cómo entrar a ver a los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp no son un canal de comunicación formal en nuestra universidad, entonces lo que tú puedes hacer es pegarlos, subir los pantallazos y decir, mire, profe, nos estamos organizando así, ya discutimos esto y ponen los pantallazos en el foro en los momentos adecuados. Todavía el foro no ha cerrado hoy, entonces si ustedes trabajaron en el foro, por WhatsApp, suban eso al foro hoy. Y la tercera pregunta es sobre el video. Entonces en la guía sí dice que son máximo 10 minutos de video. Pero este curso en el que nosotros estamos, que es Comunidad, Sociedad y Cultura, pertenece al núcleo problemático de potenciación, creatividad, ¿cómo se llama? Potenciación, creatividad y cultura. Por eso intentamos que las actividades que hagamos sean creativas, se salgan de lo que habitualmente hacemos,
porque ese es un llamado a los psicólogos. Nosotros no solo nos podemos dedicar a dar talleres y creer que eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros tenemos que encontrar alternativas creativas a través de las cuales poder intervenir y poder tener procesos de transformación. Por eso el video, por eso el podcast, y desde la dirección del curso seguimos buscando alternativas para que potencialicemos la creatividad los psicólogos, para que no nos volvamos cuadriculados. Y en ese sentido nos cerramos la estructura del video. Si a ustedes les queda fácil hacerlo, como me lo dices, con recortes y pegarlo, háganlo. Si les queda bien y se puede seguir el hilo conductor, háganlo. Si les queda fácil tener una videoconferencia y saber cada uno en qué momento prende su cámara y hablar, háganlo. O sea, ahí sí es la creatividad del curso. Y espero haber contestado todas tus preguntas y le damos paso a Ruth. Ruth, tienes la mano levantada. Sí, señora, Profe, muchas buenas gracias. tardes. Adelante, Ruth. Profe, en cuanto yo evidencio la compañera y muchas cositas, de pronto les faltó organización. Es que todos nosotros trabajamos independiente, estudiamos, trabajamos, ¿cierto? Todos tenemos dinámica y yo no creo pues que ninguno se quede quieto en la casa. Con el video nosotros planeamos 15 días, profe, que coincidieran los tiempos para nosotros grabar el video. 15 días planeando que el uno podía en la noche, que el otro en el día, que el otro a tal hora. Entonces nos pusimos de acuerdo qué días se podían todos para que hiciéramos el video y hacer la diapositiva, nos repartimos la diapositiva, la pregunta que íbamos a trabajar, que quedara bien, o sea, bien explicadito. Y nos funcionó, porque es que nunca íbamos a coincidir. Que la una trabajaba de noche, que la otra de día, que el otro viajaba, que el otro estaba no sé dónde. Entonces dijimos, pues de todas maneras ya nos metimos a un curso, hay que responder por un trabajo, independiente de que tenemos que sacar el tiempo. Y eso fue lo que hicimos y pues nos fue muy bien con esa actividad. Pues ya era como la última actividad porque ya la última fase es el examen de reconocimiento facial, de la prueba POC, es que es. Sí, señora, Entonces, prueba objetiva el cerrada. trabajo como tal era este último, ya el otro es la evaluación. Súper, Ruth, me alegra que eso es potenciación, ver cuál es tu tiempo, cómo negociamos, qué hacemos y a ver, lograr así, súper. Y además, pues también ahí es el contexto que los compañeros pudieron negociar para poder reunirse. En el Profe, caso de, es señora. que no es negociar, es que toca, porque es que estamos en un curso y nos comprometimos como adultos a realizar una materia. ¿Cómo es posible que yo me ponga a hacer una materia y si no tengo tiempo, pues para qué me pongo a hacer la materia? Si yo me someto a matricular un crédito de esto, profe, es porque tengo que sacar el espacio. O sea, yo creo ya a estas alturas que estamos nosotros, ya no es para decir, profe, ni sacar excusa de decir, no, es que a mí no me da, no, pues entonces no matricules el crédito. Pues yo me he ganado unos madrazos por eso mismo, porque me dicen, no, yo le digo, no, pues mira tu tiempo, entonces no lo matricules, no te da, no te da, hay que ser responsable, esto no es un juego, esta ¿En qué carrera no zona, es un juego, profe, en qué zona del país estás, Ruth? en Medellín. Ay, bueno, ahorita cuando pregunté por la Comuna 13, ¿Ah? no, nos puedes dar el testimonio de la transformación de la Comuna 13. ¿La has ido a Ajá. visitar? No, pues, o sea, a mí me tocó, profe, y yo en otra materia me tocó el antes y el después, porque yo cuando llegué acá a Medellín, yo llevo 21 años viviendo acá en Medellín, me tocó lo duro de la comuna donde usted veía caer los muchachos a plena 10, 11 de la mañana en la calle, que solamente los podía recoger un sacerdote, porque ni la policía podía ingresar. Dios. Y ver ahora cómo se ha transformado, cómo ya llega extranjeros, a diario llegan extranjeros a visitar la Comuna 13. Los tours son carísimos. Yo el año pasado el año pasado el congreso del programa fue en Ajá. Medellín. Y fuimos y aprovechamos a visitar y los tours son carísimos. No, y ya, y la comunidad diferente, ya que las balaceras a plena luz del día, ya esas madres se unieron, los muchachos se pudieron. Sí, sí, sí. Entonces no hay excusa, profe. O sea, yo cuando en esta materia a mí me dice un compañero, yo de una vez le voy diciendo lo que es. No, 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 venga, esto no es un juego. Usted se comprometió a estudiar. Hay que sacar el tiempo.
Hay que sacar, oiga, un video de 10 minutos, profe, ¿cómo no va a sacar un tiempo de 10 minutos? O sea, yo no entiendo. Sí, bueno, pues Ruth, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y pues felicitaciones también por el proceso como tan responsable que llevas con tu proceso académico. Laura tenía la mano levantada, no sé si nos quieres Profe, y decir al algo. que no era responsable lo hice ser responsable porque cumplimos todo. Ah, bueno, felicitaciones, espero que les vaya muy bien con la calificación. Laura, ¿tenías la mano levantada? No, listo, chicas, entonces podemos dar por concluida la última web conference de nuestro curso. Les deseo muchos éxitos en su vida profesional, en los cursos que les quedan. Este curso es muy bonito porque, pues creo yo que es muy bonito porque no solo es, una vez ve y ve teorías y no sabe eso cómo se vincula en la vida real cuando uno salga a trabajar. Entonces, este curso tiene la particularidad que va hilando el proceso para luego ver la transformación. Esto yo cómo lo aplico. Y además que lo hacemos a través de una película. Entonces vemos, porque no todos los casos siempre son esquizofrenia, sino, pues, pucha, hay unas mujeres que son muy pilas, pero que no tienen las mismas oportunidades que el resto. Como desde lo que yo hago como psicóloga, puedo contribuir a un proceso de transformación. Entonces, pues espero que hayan aprendido mucho del curso y que sigan en su proceso académico con mucha responsabilidad, porque cada vez más el mundo necesita psicólogos comprometidos y apasionados con su profesión. Carmen, prendiste la cámara, no sé si nos quieras compartir algo. Profe, a todos muchísimas gracias, a la compañera Mari, al grupo número 30, de verdad, que han estado conmigo en todo este proceso, al tutor David, les extiendo mi gratitud eh, por estar ahí siempre. En esto fue una situación bastante dura, ha sido, pero pues acá estamos. Y nada, ya he tenido que superar muchas en esta carrera, lo de mi papá, ahora lo de mi mamá, pero ahí vamos y ya también voy finalizando, gracias a Dios, ya me queda muy poco. Gracias de verdad a todos, Mari, de verdad, muchas gracias compañeros por el apoyo. Carmen, nuestras oraciones con tu mamá para que salga pronto de la clínica. Es una clínica muy buena. Vas a encontrar que te van a decir que no, pero es una clínica excelente, de un sentido humano muy, muy bonito. Estuve a mi papá hospitalizado un tiempo. Entonces, pues esperamos que tu mamita se recupere y que todo salga bien. Un abrazo y que a pesar de las dificultades, pues estás atenta a profesionalizarte. Felicitaciones. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Mari tiene la mano muchas levantada. gracias. Un abrazo. Hola, profe, ¿cómo está? Yo estoy desde mi trabajo, profe, pues por eso no puedo participar como mucho, pero pues estoy al tanto. Quería hacer la connotación que hizo la compañera Ruth, de verdad que Yamile, Carmen Yamile, realmente pues es un ejemplo de resiliencia y de apropiación, digamos, de como tal, como de profesionalismo, ¿sí? Porque lo que decía la compañera Ruth, sí, es verdad, pues obviamente si nosotros nos metemos a hacer esto, pues tenemos que sacar el tiempo sí o sí de alguna manera, ¿sí? Algunas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado estar hasta la 1 o 2 de la mañana estudiando o haciendo actividades para poder responder, porque sobre todo cuando es un trabajo colaborativo, porque yo por mi responsabilidad no me puedo llevar arrastre a mis compañeros, ¿sí? Entonces yo pienso que sí es cuestión de apropiación y pues en eso sí, Carmen Yamile, que desde el hospital ha estado en las webconferencias, ha estado en las CIPAS, ha estado incluso grabando con nosotros cuando lo del podcast, o sea, realmente sí, querer es poder, profesora, y pues yo pienso que Carmen Yamile es, digamos, un ejemplo de potenciación y resiliencia, como lo decía ahorita. Y muchas bendiciones, Carmen, tú sabes que estamos orando por tu mamita y por ti, ¿no? Por tu familia, ¿no? Para que Dios les levante, les ayude, para que Dios, lo que yo te decía a ti, Dios nos da no nos da a nosotros una prueba que nosotros no podamos superar. Juntamente con las pruebas vienen también las puertas para salir de ella y pues nos seguiremos orando por ti, por tu mamita. Muchas Muchas gracias, gracias, compañeros. Carmen. Sí, todas nuestras oraciones con tu mamá y felicitaciones nuevamente por ser un ejemplo de potenciación, igual que la Comuna 13, que nos llena de orgullo. Un abrazo Gracias, para profe. ti. Tú sabes que si necesitas de pronto apoyo psicosocial, lo puedes pedir a través de el psicólogo en línea que se oferta en la página de la universidad, porque es importante que los cuidadores también reciban cuidado. Entonces Sí, tú puedes, señora, muchas gracias. es gratis y puedes
acceder a orientación y atención psicológica. Chicas, qué web tan bonita. Muchas gracias por reunirse esta tarde conmigo. Lamento la confusión que hubo en la fecha. Esta web queda grabada para los compañeros que no se pueden conectar, que puedan hacer uso de la información que se compartió esta tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas. Que estén muy bien. Saludos, un abrazo para tu mamá, Carmen. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañeras. Bendiciones. Chao. Gracias, profe. Hasta un pronto, porque ya cuando nos volvemos, no, ya no nos toca. Estamos Más finalizando. que nos toque en otro curso de pronto más adelante. No, creo que no, porque